El mar Caribe a principios de octubre era exactamente como lo pintan en las postales. Agua turquesa que se extendía hasta el horizonte y un cielo de un azul tan profundo que parecía a punto de disolverse en el océano. Nuestra yate, Estrella de Mar, una preciosidad de 20 metros con velas blancas como la nieve, cortaba las olas con la gracia de un ave marina. Para mí, Marat Sabin, fotógrafo freelance de 32 años, este viaje debía ser simplemente un trabajo más. Hacer una serie de fotos para una revista de viajes. Ninguno de nosotros podía imaginar que cambiaría nuestras vidas por completo. Éramos 6. El capitán Ernest Volsky, un marinero severo de 53 años con el pelo decolorado por el sol y la sal y una piel que recordaba al cuero curtido de una bota vieja. Había pasado la mayor parte de su vida en el mar y parecía entender su humor mejor que el de las personas. Victoria Lanskaya, la dueña del yate, heredera de un imperio farmacéutico, acostumbrada a conseguir todo lo que quería. A sus 37 años conservaba una figura impecable y tenía la costumbre de mirar a la gente como si estuviera evaluando su precio. Luego estaba Timur Sotov, el asistente personal de Victoria, un joven de 28 años con un auricular inalámbrico pegado a la oreja y una tableta en las manos. Incluso en medio del mar Caribe, seguía trabajando como si estuviera en una oficina en el centro de Moscú. Gabriela Méndez, la chef que Victoria había contratado especialmente para este viaje. Una mujer de piel color caramelo y temperamento ardiente, cocinaba de tal manera que hasta la pasta más sencilla se convertía en una obra de arte. Y por último, Ruslan Petrov, mi amigo y colega, un cámara que debía grabar un vídeo para la misma revista. Llevábamos 7 años trabajando juntos y nos entendíamos a la perfección. Los 3 primeros días de nuestro viaje fueron apacibles. Navegábamos entre islas, deteniéndonos para sesiones fotográficas en pintorescas bahías. Victoria tomaba el sol en la cubierta, Timur no se despegaba de sus gadgets, Gabriela nos deleitaba con platos exquisitos y el capitán Ernest, con silenciosa concentración, conducía el yate a través de las aguas turquesas. Ruslan y yo trabajábamos, grabando todo este lujo y belleza para las páginas de la revista. El cuarto día todo cambió. La mañana comenzó con un bochorno inusual. El aire parecía haberse espesado, volviéndose pesado y pegajoso. El horizonte en el este adquirió un extraño tono amarillento. Noté cómo el capitán Ernest escrutaba el horizonte con el ceño fruncido, apretando los labios en una fina línea. ¿Pasa algo?, pregunté, acercándome a él. El barómetro está bajando, respondió, sin apartar la vista del horizonte. Y demasiado rápido. Tenemos que cambiar de rumbo. Inmediatamente se dirigió a Victoria, que estaba tumbada en una tumbona con un cóctel en la mano. Señorita Lanskaya, tenemos que volver a Santa Lucía. Se acerca una tormenta. Victoria levantó perezosamente sus gafas de sol y lo miró con irritación. ¿Qué tormenta? El cielo está despejado. Por ahora está despejado, insistió Ernest. Pero los partes meteorológicos advierten de una tormenta tropical que podría intensificarse hasta convertirse en huracán. Estamos justo en su trayectoria. No podemos regresar, intervino Timur, apartando la vista de la tableta. La señorita Lanskaya tiene una reunión importante en San Cristóbal pasado mañana. Tenemos que estar allí. Vi cómo los músculos de la mandíbula del capitán se tensaban. Se contuvo, pero en su voz aparecieron notas de acero.
Si continuamos con el rumbo actual, estaremos en el centro de la tormenta. No es solo lluvia y viento, podría ser un huracán de categoría 3. No le pago por previsiones meteorológicas, capitán, cortó fríamente Victoria. Mantenga el rumbo hacia San Cristóbal. Ernest se enderezó y por un momento me pareció que simplemente se daría la vuelta y se iría. Pero luego asintió y dijo: como desee. Pero insisto en que todos estén preparados para una situación de emergencia. Nada de bebidas alcohólicas, los chalecos salvavidas deben estar a mano. A mediodía el cielo se cubrió de nubes y el viento arreció tanto que tuvimos que plegar las velas y pasar al motor. El mar dejó de ser apacible para volverse amenazante. Las olas se elevaban cada vez más, rompiendo con estrépito contra el costado del yate. Victoria ya no tomaba el sol, sino que estaba sentada en el salón, pálida y tensa, intentando fingir que todo estaba bien. Al anochecer se desató un verdadero infierno. El huracán nos azotó con toda su furia. El yate era zarandeado como una cáscara de nuez. Las olas nos cubrían la cubierta. La lluvia golpeaba con tal fuerza que parecía que alguien nos arrojaba puñados de clavos. El viento aullaba como una manada de lobos hambrientos. El capitán Ernest estaba al timón, agarrado a él con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Gritaba órdenes, pero su voz se perdía en el rugido de la tormenta. Todos estábamos en la cubierta, con chalecos salvavidas, empapados hasta los huesos, agarrándonos a lo que podíamos para no ser arrastrados por la borda. De repente, el yate tembló con tal fuerza que perdí el equilibrio y caí a la cubierta. Se oyó un terrible chirrido de metal contra piedra y el yate se escoró. Habíamos chocado contra un arrecife. «¡Vía de agua!», gritó Ernest. «El yate se hunde. Todos inmediatamente a la balsa salvavidas». En ese momento, una enorme ola se estrelló contra la cubierta, arrastrando todo a su paso. Sentí cómo la corriente me arrastraba hacia la borda. En el último instante, logré aferrarme a la barandilla. Vi cómo una ola se llevaba a Ruslan por la borda, y tras él, a Gabriela. Timur intentaba llegar a la balsa salvavidas, pero otra ola lo derribó. Victoria gritaba, agarrada a la driza del mástil como si le fuera la vida en ello. El capitán Ernest corrió hacia ella, la agarró de la mano y la arrastró hacia la balsa. Intenté moverme en su dirección, pero en ese momento una nueva ola, aún más potente que las anteriores, engulló el yate. Lo último que recuerdo es la sensación de volar por los aires y el impacto contra el agua, tan fuerte que me sacó todo el aire de los pulmones. Después, solo hubo oscuridad. Volví en mí con la boca llena de arena y la sal quemándome los ojos. Me dolía la garganta y me retumbaba la cabeza como si un pequeño herrero se hubiera instalado allí con su yunque. Cada bocanada de aire era un suplicio en las costillas. Estaba tendido boca abajo, medio en el agua, medio en la arena, y lo primero que vi al lograr abrir los ojos fue el azul infinito del cielo, sin una sola nube. Como si la tormenta de la víspera nunca hubiera existido. Con gran dificultad, me levanté sobre los codos y miré a mi alrededor. Ante mí se extendía una franja de arena blanca que daba paso a una vegetación exuberante de palmeras y arbustos. A izquierda y derecha, la costa se curvaba formando una pequeña cala. Ni rastro de civilización, ni construcciones, ni barcos, ni humo, ni gente. Gente.
Los recuerdos del naufragio me asaltaron y traté de ponerme en pie para buscar a los demás. El cuerpo me respondió con un dolor tan intenso que solté un gemido involuntario. Parecía que tenía el hombro derecho dislocado y en la espinilla izquierda lucía una herida profunda, ya cubierta de una costra de sal y arena. Pero estaba vivo. ¿Y los demás? ¡Eh! Grité, pero de mi garganta reseca solo salió un ronco susurro. ¿Hay alguien ahí? Me obligué a levantarme y, cojeando, me encaminé a lo largo de la orilla. Aún llevaba puesto el chaleco salvavidas. Seguramente, eso me había salvado la vida. Después de recorrer unos 100 metros, vi una figura oscura tendida en la arena. El corazón me dio un vuelco y aceleré el paso. Era Ruslan. Estaba tumbado boca arriba, con los brazos extendidos, y no se movía. Tenía el rostro pálido, con un tono azulado, y al principio pensé que estaba muerto. Pero, arrodillándome a su lado, noté un leve movimiento en su pecho. «Ruslan, Ruslan, despierta». Le di unas palmadas en las mejillas y él gimió débilmente, sin abrir los ojos. Lo examiné. Un chichón considerable en la frente, varios cortes en las manos y la cara, pero, al parecer, nada grave. Dejando que mi amigo se recuperara, continué buscando a los demás. Encontré a Victoria a unos 200 metros. Estaba sentada en la arena, abrazada a sus rodillas, con la mirada perdida en el mar. Su bikini de diseño estaba rasgado, sus carísimos pendientes habían desaparecido, y su cabello, normalmente peinado a la perfección, colgaba en mechones enmarañados. «Victoria», la llamé, acercándome. «¿Estás bien?» Volvió la cabeza lentamente. Había tal vacío en sus ojos que me dio un escalofrío. «Mi yate», susurró. «Mi yate se ha hundido». Me senté a su lado. «Estás herida. ¿Puedes moverte?» Parpadeó, como si solo ahora se diera cuenta de mi presencia. «Fotógrafo. Marat, ¿verdad?» Intentó levantarse, pero hizo una mueca de dolor. «Mi pierna. Creo que me he torcido el tobillo». La ayudé a levantarse y volvimos lentamente hacia donde estaba Ruslan. Por el camino, le conté que lo había encontrado y le pregunté si había visto a alguien más. «Al capitán», dijo. «Lo vi nadando cerca de mí cuando nos arrojó a la orilla, pero luego perdí el conocimiento. No sé dónde está ahora». Cuando regresamos junto a Ruslan, ya estaba sentado, sujetándose la cabeza. «¿Marat?» me miró con ojos nublados. «¿Qué? ¿Dónde estamos?» «No lo sé», respondí con sinceridad. «En algún lugar del Caribe. Nos ha arrojado a la costa tras el naufragio». «¿Y los demás?» «De momento, solo os he encontrado a vosotros dos. Hay que seguir buscando». Dejando a Victoria con Ruslan, seguí explorando la costa. No tardé en toparme con Timur. Estaba tendido sobre las rocas en la orilla y las olas lamían perezosamente sus pies. Estaba inconsciente, con una herida profunda en la cabeza, pero respiraba. Lo arrastré lejos del agua y lo examiné rápidamente. Aparte del corte en la frente, no encontré otras lesiones graves. Encontré a Gabriela y al capitán Ernest casi al mismo tiempo, al otro lado de la cala.
Gabriela estaba sentada junto a una palmera, curando con un trozo de tela la herida del capitán en el brazo. Al verme, me hizo señas. «¡Ey! ¡Aquí!», gritó con su marcado acento español. Me apresuré a llegar hasta ellos, sintiendo cómo un alivio recorría mi cuerpo. «Estamos todos vivos». «¿Cómo estáis?», pregunté acercándome. «Sobreviviremos», gruñó Ernest. «Aunque mi brazo puede que no esté de acuerdo». Su antebrazo derecho estaba doblado de forma antinatural, una fractura evidente. Gabriela había improvisado una férula rudimentaria con palos y trozos de su blusa. «He encontrado a Ruslan, Victoria y Timur», informé. «Timur está inconsciente, pero respira. Los demás están más o menos bien». «Tenemos que reunirnos todos», dijo Ernest, intentando levantarse, «y evaluar la situación». Al atardecer, todos nos reunimos en un mismo lugar, a la sombra de varias palmeras cerca de la orilla. Timur recuperó la consciencia, pero estaba desorientado y preguntaba constantemente por su tableta. Victoria permanecía sentada en silencio, mirando al vacío. Ruslan, a pesar del dolor de cabeza, ayudaba a Gabriela a recoger hojas de palma para construir un refugio improvisado. «Bien», comenzó el capitán Ernest cuando todos nos sentamos en círculo. «La situación es la siguiente. Estamos en una isla desierta, sin medios de comunicación, sin provisiones, aparte de lo que podamos encontrar nosotros mismos. Según mis cálculos, la corriente nos ha arrastrado lejos de nuestro rumbo, posiblemente hasta el archipiélago de los Roques. Son pequeñas islas al norte de Venezuela, muchas de ellas deshabitadas. «Pero nos buscarán, ¿verdad?», preguntó Victoria, mostrando por primera vez interés en lo que sucedía. «Tenía una reunión programada. Cuando no me presente, darán la alarma». «Posiblemente», asintió Ernest, «pero el huracán seguramente ha alterado muchos planes. Además, nos ha desviado mucho de la ruta. Las operaciones de búsqueda normalmente se concentran a lo largo de la ruta de navegación prevista». «¿Quiere decir que no nos encontrarán?». En la voz de Victoria se apreciaban matices histéricos. «Quiero decir que debemos estar preparados para una estancia prolongada aquí», respondió el capitán con calma, «y debemos comenzar por hacer un inventario de lo que tenemos y definir las tareas prioritarias». Revisamos nuestros bolsillos y lo que quedaba de nuestra ropa. Yo tenía una funda impermeable para la cámara. La cámara en sí, lamentablemente, había desaparecido. Una navaja plegable, un encendedor y gafas de sol. Ruslan tenía una multiherramienta, un reloj de pulsera y un estuche vacío de plástico para lentes de contacto. Timur, al recobrar el sentido, encontró en el bolsillo de sus pantalones cortos un teléfono inteligente empapado, obviamente, inservible, y una tarjeta de crédito. Victoria encontró unos pendientes de oro con diamantes. Uno, el otro se había perdido, y una fina pulsera de oro, objetos totalmente inútiles en nuestra situación. Gabriela, aparte de la ropa, no conservó nada, y el capitán Ernest tenía una brújula con un cordón que llevaba al cuello, una pequeña navaja plegable y cerillas impermeables en un recipiente hermético. «No es mucho», resumió Ernest, «pero para empezar es suficiente. Lo principal ahora es encontrar agua dulce, construir un refugio y encender fuego. Mañana al amanecer inspeccionaré la isla. Necesitamos comprender dónde estamos y cuáles son nuestras posibilidades de rescate». Así comenzó nuestra primera noche en la isla desierta. Construimos un refugio primitivo con hojas de palma, Ruslan y yo,
Usando nuestros encendedores y las cerillas del capitán, encendimos una fogata. Gabriela, a pesar del cansancio, fue en busca de plantas comestibles y regresó con varios cocos. Cuando oscureció, estábamos sentados alrededor de la fogata, mirando las llamas y escuchando el murmullo de las olas. Nadie hablaba de lo que nos esperaba. Nadie quería pensar en cuánto tiempo pasaríamos en ese pedazo de tierra en medio del océano. Simplemente estábamos agradecidos de estar vivos. Al menos, en ese momento. Los primeros rayos de sol me encontraron ya de pie. La noche había sido dura. Dormir en el suelo desnudo con un chaleco salvavidas enrollado bajo la cabeza resultó ser una prueba. Además, cada susurro, cada sonido me hacía sobresaltar y ponerme en tensión. No teníamos ni idea de qué animales habitaban la isla, y esa incertidumbre nos ponía nerviosos. El capitán Ernest tampoco había dormido. Estaba sentado junto a la fogata agonizante y dibujaba algo con un palo en la arena. Al verme, asintió. «Buenos días, si es que se pueden llamar así». «Buenos», respondí, sentándome a su lado. «¿Qué planes tienes?» «Hay que explorar la isla», respondió, señalando sus dibujos en la arena. A juzgar por la forma de la bahía y la vegetación, la isla es pequeña, quizás no más de 5 kilómetros de diámetro. «Creo que estamos aquí», señaló una representación esquemática. «En la parte norte. Tenemos que comprobar si hay agua dulce, y si la hay, ¿dónde? Esa es nuestra prioridad número 1. Asentí. La sed ya se hacía notar. Tenía la garganta seca y los labios agrietados. «Iré contigo», ofrecí. «Bien», accedió Ernest. «Pero primero tenemos que despertar al resto y asignar tareas. Tenemos mucho trabajo por delante». Cuando todos se despertaron, el capitán expuso su plan. Él y yo partiremos en reconocimiento. Ruslán y Gabriela se quedarán en el campamento, recogiendo todo lo que pueda ser útil para la supervivencia, desde leña para la fogata hasta plantas comestibles. Timur, aún debilitado después del golpe en la cabeza, debía permanecer en el campamento y descansar. Victoria. Bueno, Victoria era Victoria. «No voy a recoger ni cavar nada», declaró cuando Ernest le propuso ayudar a Gabriela. «No os he pagado a todos para eso». «Señorita Lanskaya», comenzó el capitán pacientemente, «este no es el momento para...» «No, escúcheme usted», lo interrumpió. Si ayer hubiera insistido en su idea y hubiéramos puesto rumbo a Santa Lucía, nada de esto habría sucedido. «Usted es el culpable de que estemos aquí». Ernest palideció. Sus labios se tensaron en una fina línea. «Advertí sobre la tormenta. Usted ordenó mantener el rumbo». «Usted es el capitán», exclamó Victoria. «Debería haber insistido». «Basta». Inesperadamente, intervine yo. «No es momento de buscar culpables. Estamos todos en el mismo barco. O sea, que estamos en la misma isla. O trabajamos juntos, o no sobreviviremos». Victoria me miró como si yo fuera barro en sus zapatos de diseño. Pero, para mi sorpresa, se calló. «Marat tiene razón», me apoyó Ruslán. «Concentrémonos en lo que hay que hacer ahora». Ernest y yo nos pusimos en marcha alrededor de las 8 de la mañana. El sol ya empezaba a pegar fuerte y lamenté no tener nada para cubrirme la cabeza. Avanzábamos por la orilla, inspeccionando cuidadosamente tanto el mar como el interior de la isla. «¿Crees que nos buscarán?»,
Pregunté cuando habíamos recorrido cerca de 1 kilómetro. Ernest guardó silencio durante un rato, como sopesando su respuesta. Sí, dijo por fin. Pero la pregunta es ¿dónde exactamente? La tormenta pudo desviarnos cientos de kilómetros de la ruta. Y en el Caribe hay miles de islas, muchas de las cuales ni siquiera están marcadas en los mapas. O sea, ¿que las posibilidades son escasas? Yo diría que tenemos que estar preparados para una larga estancia aquí, respondió el capitán evasivamente, y aprender a sobrevivir con lo que tenemos. Continuamos el camino en silencio. La isla era tal y como había supuesto Ernest, pequeña, con playas de arena blanca rodeadas de cocoteros y maleza tropical. En algunos puntos la costa era rocosa, con afilados arrecifes que sobresalían del agua. Después de unas 2 horas de caminata, nos topamos con un pequeño arroyo que descendía de la parte central, más elevada de la isla. ¡Agua!, exclamé, lanzándome hacia el arroyo. «Espera», me detuvo Ernest. «Tenemos que comprobar si es potable». Cogió agua con la mano, la probó y asintió. «Potable. Pero mejor hervirla antes de beberla». No me resistí y también cogí agua. Estaba tibia, con un ligero sabor a tierra, pero en ese momento me pareció más deliciosa que el vino más caro. Seguimos el arroyo hasta su nacimiento, un pequeño manantial de agua dulce que brotaba del subsuelo en el centro de la isla. Alrededor del manantial crecían exuberantes plantas tropicales, entre las que vi algunos plátanos y, creo, una papaya. «Esto lo cambia todo», dijo Ernest, observando el lugar. «Con agua dulce y estas frutas podemos aguantar mucho tiempo. Y este es el mejor sitio para un campamento permanente, cerca del agua y la comida, protegido del viento». Decidimos volver con los demás y darles la buena noticia. Por el camino, Ernest me contó más cosas sobre la supervivencia en islas deshabitadas, cómo construir refugios, conseguir comida, mantener el fuego. Había pasado varios años en la infantería de marina y tenía formación específica en supervivencia en condiciones extremas. Lo principal es mantener la calma y actuar metódicamente, decía. El pánico es el peor enemigo en una situación así. Cuando regresamos al campamento, nos esperaban buenas noticias. Ruslan y Gabriela habían encontrado en la orilla varios objetos que habían sido arrastrados de la borda del yate. Un contenedor de plástico con sémola, mojada, pero aún comestible, varias botellas de agua dulce, un salvavidas y, lo más valioso, un botiquín de primeros auxilios. «Está mojado, pero muchas cosas están intactas», dijo Gabriela, mostrando el contenido del botiquín. Antibióticos, analgésicos, vendas, antiséptico. Timur parecía mejor. El dolor de cabeza había disminuido e incluso estaba ayudando a recoger leña para la hoguera. Sin embargo, Victoria seguía sentada aparte, negándose a participar en las tareas comunes. Les contamos lo que habíamos encontrado, el manantial de agua dulce y los árboles frutales, y decidimos trasladar el campamento allí al día siguiente. El resto del día lo dedicamos a prepararnos para la mudanza y a acondicionar el campamento temporal. Por la noche, sentados alrededor de la hoguera, hablamos por primera vez de verdad los unos con los otros, no del trabajo ni del tiempo, sino de nosotros mismos, de quiénes somos, de dónde venimos, qué nos gusta, con qué soñamos. Descubrí que Ruslan, antes de ser operador, soñaba con ser músico de rock e incluso tocaba en un grupo.
que Gabriela creció en un pequeño pueblo de España y aprendió a cocinar de su abuela, que el capitán Ernest había perdido a su mujer hacía 5 años y desde entonces apenas pisaba tierra firme, prefiriendo la vida en el mar. Incluso Timur, normalmente absorto en su mundo digital, contó que de niño soñaba con ser astronauta, pero que luego la vida tomó otro rumbo. Solo Victoria permanecía en silencio, mirando al fuego y corrigiéndose el pelo de vez en cuando, un gesto que parecía tan fuera de lugar allí, en una isla desierta. Aquella noche no pude dormir durante mucho tiempo, mirando las estrellas, que parecían tan cercanas, que parecía que podía alcanzarlas con la mano. Pensaba en lo extraña que es la vida. Hace tan solo una semana estaba en mi piso de Moscú, planeando este viaje como una simple misión de trabajo. Y ahora estoy tirado en la arena en medio del Caribe, sin saber si volveré a ver la civilización. Y, por alguna razón, ese pensamiento no me causaba el terror que debería. Quizá porque por primera vez en mucho tiempo me sentía realmente vivo. Ha pasado una semana desde que el huracán nos arrojó a esta isla, 7 días que nos han cambiado más que años de vida normal. Trasladamos el campamento al manantial de agua dulce y empezamos a instalarnos en serio. Bajo la batuta del capitán Ernest, levantamos 3 chozas, una para las mujeres y 2 para los hombres. Como material de construcción utilizamos hojas de palma, ramas y lianas, con las que lo atamos todo. El resultado no era muy estético, pero sí funcional. Los refugios nos protegían del sol y de la lluvia, que caía a ratos. Gabriela asumió el papel de chef incluso en esas condiciones extremas. Se las apañaba para preparar platos sorprendentemente sabrosos con lo poco que teníamos. Cocos, plátanos, ñame silvestre, que encontramos en lo más profundo de la isla, y pescado, que aprendimos a pescar. Ruslan resultó ser un pescador con un talento inesperado. Utilizando un arpón casero, hecho con un palo afilado, y su navaja multiusos, cada día traía varios peces. Yo le ayudaba, aunque mis intentos solían acabar en nada. Timur se recuperó por completo de su traumatismo craneal y ahora se dedicaba a recoger leña para la hoguera y a buscar plantas comestibles. Resultó ser una verdadera enciclopedia andante. Conocía los nombres de la mayoría de las plantas y podía determinar si eran comestibles o no. De niño me encantaba leer libros sobre supervivencia, explicó, cuando expresé mi asombro por sus conocimientos. Nunca pensé que me serían útiles en la vida real. El capitán Ernest, a pesar de tener un brazo roto, que inmovilizamos con una férula improvisada, era nuestro líder tácito. Asignaba tareas, nos enseñaba los fundamentos de la supervivencia y mantenía la moral del equipo. Cada mañana subía al punto más alto de la isla y escrutaba el horizonte en busca de barcos o aviones. Y solo Victoria se mantenía al margen de las tareas comunes. Los primeros días se negaba rotundamente a hacer nada, quejándose constantemente de las condiciones y exigiendo que la rescataran de inmediato. Pero poco a poco, al ver cómo trabajábamos todos, empezó a ayudar, primero de mala gana, luego con mayor entusiasmo. Recogía fruta, ayudaba a preparar la comida e incluso participó en la construcción de las chozas. Una noche, mientras estábamos sentados alrededor de la hoguera después de cenar, pescado a la parrilla con plátanos silvestres, que Gabriela llamaba manjar caribeño, Victoria habló inesperadamente sobre su vida. «¿Saben? Nunca he hecho nada con mis propias manos», dijo, mirando los callos que habían aparecido en sus palmas antes perfectas.
Siempre ha habido gente que lo hacía todo por mí. Cocinar, limpiar, resolver problemas. Ni siquiera recuerdo la última vez que me preparé un té. Nos quedamos en silencio, sorprendidos por esa repentina franqueza. Cuando mi padre murió y me dejó la empresa, pensé que podría manejarlo, continuó. Pero en realidad solo contrataba gente que lo hiciera por mí. Timur asintió hacia él. Lo sabe mejor que nadie. Él, de hecho, dirigió la empresa durante los últimos 2 años, mientras yo me divertía. Timur bajó la mirada, avergonzado. Está exagerando, señorita Lanskaya. Usted tomaba todas las decisiones clave. Tonterías, repuso ella con un gesto de desprecio. Ambos sabemos que no es cierto. Yo firmaba papeles sin leerlos, iba a reuniones donde no entendía nada y gastaba dinero que no había ganado. Se calló, mirando el fuego. Y ahora mírenme. Sentada en una isla desierta, con ropa sucia, el pelo sin lavar, y por primera vez en mi vida, siento que estoy haciendo algo real. Recojo comida, construyo un refugio, sobrevivo. Es extraño. No es extraño, dijo el capitán Ernest. Es natural. El ser humano está hecho para actuar, para superar dificultades. La comodidad y el lujo son condiciones artificiales que embotan nuestros verdaderos instintos y capacidades. Quizá tenga razón, asintió Victoria. Pero ¿saben qué es lo más sorprendente? No me siento infeliz. Cansada, sí. Sucia, sin duda. Pero no infeliz. Aunque debería estarlo, ¿verdad? Entendía lo que decía. A pesar de todas las dificultades, peligros e incertidumbre, yo tampoco me sentía infeliz. Había algo liberador en esta vida sencilla, en estas tareas sencillas. Encontrar comida, construir un refugio, mantener el fuego. Sin plazos, sin facturas, sin obligaciones sociales. Solo tú y la naturaleza, y cada día una pequeña victoria. Al 10º día de nuestra estancia en la isla, ocurrió el primer incidente grave. Ruslan, que había ido a pescar al otro lado de la isla, no regresó al atardecer. Empezamos a preocuparnos y organizamos un grupo de búsqueda. Yo, el capitán Ernest y Timur fuimos a buscarlo con antorchas. Lo encontramos sobre la medianoche, en una pequeña cueva cerca de la costa rocosa. Estaba tumbado, acurrucado contra la pared, pálido y tembloroso. Ruslan. Me lancé hacia él. ¿Qué ha pasado? Serpiente, susurró. La pisé entre la maleza. Me mordió en el tobillo. Examinamos la mordedura. 2 pequeños puntos en su tobillo derecho, alrededor de los cuales la piel se había hinchado y había adquirido un tono amoratado. ¿Qué tipo de serpiente era?, preguntó Ernest. ¿La recuerdas? Marrón, con un dibujo en el lomo, respondió Ruslan. Pequeña, quizá medio metro de largo. El capitán y Timur intercambiaron una mirada. Parece una mocasín de cabeza de cobre, dijo Timur. El veneno no es mortal, pero puede causar complicaciones graves sin tratamiento. Hicimos una camilla con ramas y trasladamos a Ruslan al campamento. Gabriela se puso inmediatamente a curarle la herida con el antiséptico del botiquín, mientras que Timur buscaba en los medicamentos que se habían salvado algo para las mordeduras de serpiente. Los antihistamínicos podrían ayudar, dijo, sacando un blister de pastillas. Y antibióticos para prevenir una infección.
Pasamos toda la noche turnándonos para velar a Ruslan. Tuvo fiebre, deliraba, llamaba a alguien por el nombre de Lena. Luego supe que era su exmujer, de la que se había divorciado hacía 3 años. Al amanecer, la fiebre había bajado un poco, pero la pierna se le había hinchado aún más. Hay que mantener la pierna en alto y aplicar compresas frías, dijo Gabriela, que, al parecer, había hecho un curso de enfermería cuando era joven. Ruslan pasó los 3 días siguientes en cama. Todos nos turnamos para cuidarlo. Le cambiábamos las compresas, le dábamos las medicinas, le dábamos de comer. Hasta Victoria participó activamente. Recogía hojas de aloe vera que encontramos en la isla y hacía con ellas una pomada curativa siguiendo la receta de su abuela. Al final del 3er día, Ruslan estaba notablemente mejor. La fiebre había bajado y la hinchazón empezaba a disminuir. 2 días más tarde ya podía levantarse y caminar un poco, apoyándose en una muleta improvisada. Este incidente nos unió aún más. Nos dimos cuenta de que dependíamos totalmente unos de otros, de que solo podíamos sobrevivir juntos. Incluso Victoria, que antes se mantenía al margen, ahora era una parte integral de nuestra pequeña comunidad. Por las noches seguíamos reuniéndonos alrededor de la hoguera, contando historias de nuestras vidas pasadas, compartiendo sueños y miedos. A veces, Ruslan cantaba canciones. Tenía un agradable barítono. Gabriela nos enseñaba bailes españoles. Timur contaba datos sorprendentes sobre las estrellas que veíamos sobre nuestras cabezas, y cada día que pasaba, la civilización de la que veníamos parecía más lejana e irreal. Y esta isla, esta gente, esta vida sencilla, se volvían cada vez más reales. Las 2 semanas en la isla se convirtieron en un mes. Nos adaptamos a la nueva vida, creamos una forma de vida sostenible, establecimos la obtención de alimentos y agua. Nuestras chozas se convirtieron en viviendas bastante confortables. Añadimos paredes de ramas entrelazadas, hicimos camas elevadas para no dormir en el suelo, e incluso construimos algo parecido a muebles, mesas y sillas hechas con ramas y troncos de palmeras jóvenes. El capitán Ernest organizó un sistema de señales. En el punto más alto de la isla, instalamos un mástil con una tela brillante atada a él, un trozo de vela que había sido arrastrado a la orilla. Cada día, uno de nosotros subía allí y oteaba el horizonte. También manteníamos una gran hoguera que podían ver desde barcos o aviones que pasaran, pero con cada día que pasaba, la esperanza de ser rescatados se desvanecía. No vimos ni un solo barco, ni un solo avión. Parecía que esta pequeña isla estaba aislada del resto del mundo. Una mañana subí a nuestro puesto de observación con Timur. Mientras él escudriñaba el horizonte a través de un catalejo casero, hecho con un trozo de bambú y una lente de sus gafas, yo simplemente disfrutaba de la vista. La isla, desde lo alto, parecía una esmeralda arrojada a un mar turquesa. El sol acababa de salir, tiñéndolo todo de delicados tonos rosados. «Es bonito, ¿verdad?», dije. Timur dejó lo que estaba haciendo y miró el paisaje. «Sí, es bonito», convino. «¿Sabes? A veces pienso que quizá es lo mejor que nos ha podido pasar, el acabar aquí». Le miré sorprendido. «¿En qué sentido?». «En que allí», hizo un gesto con la mano hacia el horizonte, yo era simplemente una función. Me levantaba a las 6 de la mañana, revisaba el correo electrónico, elaboraba gráficos, organizaba reuniones, resolvía los problemas de los demás. Luego me desplomaba en la cama y al día siguiente todo se repetía.
Ni siquiera recuerdo la última vez que me senté a ver la salida del sol. Entendía lo que decía. Yo mismo había vivido los últimos años a un ritmo similar, de rodaje en rodaje, de plazo en plazo. Fotografiaba las vidas de otros, sus momentos de felicidad, sus aventuras, y apenas tenía las mías propias. Pero aquí es diferente, continuó Timur. Aquí siento que estoy viviendo de verdad. Cada día trae nuevos desafíos, nuevos descubrimientos. He aprendido a pescar, a construir, a tejer con lianas. Veo los resultados de mi trabajo. Y eso me llena. Asentí en silencio. No tenía nada que añadir. Había expresado lo que yo mismo sentía, pero no había sabido formular. Cuando volvimos al campamento, nos esperaba una escena inesperada. Victoria y el capitán Ernest estaban uno frente al otro y, a juzgar por sus posturas y expresiones faciales, estaban teniendo un conflicto serio. «Tenemos que construir una balsa e intentar llegar a la isla habitada más cercana», decía Victoria. Su voz vibraba de tensión. «No podemos simplemente sentarnos aquí y esperar a que nos rescaten». «Es un suicidio», respondió Ernest con calma, pero con firmeza. «No sabemos dónde estamos, no tenemos equipo de navegación, no podemos predecir el tiempo. Una balsa hecha con los materiales que tenemos no resistiría el mar abierto». «Pues busquen otros materiales». Victoria alzó la voz. «Para eso es usted el capitán, demonios. Uno debe saber cómo construir algo que resista el mar». «Sé lo suficiente para entender cuándo el riesgo es injustificado», respondió Ernest. «Y este es precisamente el caso». «Cobarde», escupió Victoria. «Simplemente tienes miedo. Estás cómodo aquí, sin tener que tomar decisiones ni asumir responsabilidades. Es más fácil simplemente sentarse a esperar». El rostro del capitán se endureció. «Soy responsable de las vidas de las personas, señorita Lanskaya, y no voy a arriesgarlas por su impaciencia». «No es impaciencia», exclamó ella. «Es el deseo de volver a una vida normal. Tengo un negocio allí, obligaciones, personas que dependen de mí». «Todos tenemos algo allí», intervine acercándome. «Pero el capitán tiene razón. Arriesgar vidas por una esperanza fantasmal de rescate no es sensato». Victoria se giró hacia mí, con los ojos echando chispas de ira. «Ah, ahí estás tú», dijo con sarcasmo. «Otro amante de la vida isleña. Claro, te gusta aquí, sin facturas, sin obligaciones. Uno puede simplemente tirarse en la playa y filosofar sobre la simplicidad del ser». Sus palabras me hirieron, pero intenté mantener la calma. «No se trata de si me gusta aquí o no. Se trata de una evaluación razonable de los riesgos. Construir una balsa que resista el mar abierto con nuestros recursos es imposible, e incluso si fuera posible, no sabemos en qué dirección nadar». «Yo lo sé», dijo Victoria con terquedad. «Hacia el este. Allí deben estar las islas del archipiélago caribeño». «Deben estar, no es la navegación más fiable», observó Ernest. «Podríamos estar en cualquier lugar en un radio de cientos de kilómetros de nuestra última ubicación conocida». La discusión continuó durante un tiempo, pero al final Victoria quedó en minoría. Nadie apoyó su idea de la balsa. Se retiró a su choza, negándose a desayunar y a socializar. Durante los días siguientes se mantuvo apartada, realizando el mínimo de trabajo necesario y casi sin hablar con nosotros. Entendíamos sus sentimientos. Cada uno de nosotros, en un momento u otro,
Había experimentado desesperación y el deseo de hacer algo para cambiar la situación. Pero también entendíamos la sensatez de los argumentos del capitán. Al quinto día después de la pelea, Victoria no volvió a cenar. Empezamos a preocuparnos y organizamos una búsqueda. Gabriela la encontró en el extremo más alejado de la isla, en una pequeña bahía, donde intentaba construir una balsa en solitario con troncos de palmeras y lianas. «De todos modos, lo haré», dijo Victoria con terquedad cuando nos reunimos todos allí. «Con vosotros o sin vosotros». «Es una locura», negó Ernest con la cabeza. «Vas a perecer». «Es mejor morir intentando hacer algo que morir lentamente aquí», respondió ella. «Nadie está muriendo aquí», dijo Gabriela con suavidad. «Estamos viviendo. Quizás no como estamos acostumbrados, pero estamos viviendo». «Eso no es vida», objetó Victoria. «Es existencia, como los animales». «¿Y qué tienen de malo los animales?», preguntó Ruslan inesperadamente. «Viven en armonía con la naturaleza, no la destruyen, no crean problemas artificiales. Quizás sean más sabios que nosotros». Victoria lo miró con desconcierto. «¿Hablas en serio? ¿Estás dispuesto a renunciar a todo lo que nos hace humanos, a la tecnología, el arte, el progreso, para vivir como un mono en un árbol?» «Nadie está hablando de renunciar a la civilización para siempre», intervine. «Se trata de aceptar nuestra situación actual y hacer lo mejor que podamos con ella, en lugar de arriesgar la vida por una esperanza fantasmal». Victoria miró fijamente a cada uno de nosotros durante un largo rato. Luego dirigió la mirada a su balsa a medio construir y de repente rompió a llorar. No eran solo lágrimas, era una explosión de emociones acumuladas durante todo el tiempo que llevábamos en la isla. Gabriela se acercó a ella y la abrazó, y pronto Victoria estaba llorando sobre su hombro, desahogando toda su desesperación, miedo e impotencia. Nos quedamos de pie en silencio, dándole la oportunidad de desahogarse. Cada uno de nosotros entendía sus sentimientos. Todos habíamos pasado por eso, cada uno a su manera. Cuando finalmente se calmó, regresamos al campamento. Esa noche, junto a la fogata, Victoria se disculpó por su comportamiento. «Simplemente tenía miedo», confesó. «Tenía miedo de que nunca regresáramos, de que todo lo que había construido, todo lo que había sido, desapareciera, de que me olvidaran». «No te olvidarán», dijo Timur. «Tu empresa está en buenas manos. Tu equipo sabe qué hacer». «Pero ya no será mi empresa, ¿verdad?», sonrió Victoria con amargura. «En 1 año, 2, 5, aprenderán a vivir sin mí. Encontrarán un reemplazo. Y de Victoria Lanskaya solo quedará un nombre en los documentos constitutivos». «¿Y eso es tan importante?», preguntó el capitán Ernest. «¿Ser un nombre en los documentos?». Victoria reflexionó. «Antes pensaba que sí, que lo más importante era mi legado, mi nombre, mi estatus. Pero ahora, no lo sé. Aquí todo esto parece tan insignificante. Porque aquí te has enfrentado a los verdaderos valores», dijo Ernest. «La vida, la salud, la amistad, la ayuda mutua, todo lo que damos por sentado allí, en la civilización, pero que en realidad es la base de la existencia humana». «Tal vez tengas razón», asintió Victoria. «Pero eso no significa que no quiera volver». «Todos queremos eso»,
respondió el capitán. Y volveremos. Simplemente, hay que hacerlo con cabeza, no a lo loco. Al día siguiente, el tiempo empezó a torcerse. El cielo se cubrió de nubes, el viento arreció y el mar se encrespó. Al anochecer, empezó a llover, primero suave, luego con más fuerza. Se avecina una tormenta, dijo Ernest, mirando al cielo. Hay que reforzar los refugios y recoger todo lo que pueda llevarse el viento. Pasamos el resto del día preparándonos para la tormenta. Reforzamos nuestras viviendas con más ramas y lianas. Recogimos y escondimos todo lo de valor, y nos aprovisionamos de agua y comida. Por la noche, la lluvia se había convertido en un diluvio, y el viento, en un auténtico huracán. Nos reunimos todos en el refugio más grande, el que usábamos como comedor común. El techo goteaba por varios sitios, las paredes temblaban con las ráfagas de viento, pero en general el refugio aguantaba. Estábamos sentados, pegados unos a otros, escuchando el aullido del viento y el estruendo de los truenos. «Se parece a la tormenta que nos trajo aquí», comentó Ruslan. «No, aquella fue más fuerte», respondió Ernest. «Pero esta es bastante seria también». «¿Creéis que nuestros refugios resistirán?», preguntó Gabriela, estremeciéndose ante una ráfaga de viento particularmente fuerte. «Deberían», respondió el capitán. «Los hemos reforzado bien, pero la naturaleza resultó ser más fuerte que nuestros cálculos». Alrededor de la medianoche, una ráfaga de viento especialmente poderosa arrancó parte del techo de nuestro refugio. La lluvia entró a raudales, empapándonos al instante. Nos apresuramos a salvar lo poco que teníamos, el botiquín, las provisiones de comida, las herramientas. Pasamos las siguientes horas apiñados bajo la parte que quedaba del techo, empapados, helados, pero decididos a capear el temporal. Nadie se quejaba, nadie entraba en pánico. Incluso Victoria, que hasta hacía poco era tan caprichosa y exigente, permanecía sentada en silencio, abrazada a sus rodillas, y sólo se estremecía de vez en cuando con los estruendos de los truenos. Al amanecer, la tormenta empezó a amainar. La lluvia se convirtió en llovizna, el viento aflojó. Salimos del refugio y examinamos el campamento. El panorama era desolador. 2 de los 3 refugios estaban completamente destruidos, el tercero muy dañado. Nuestras provisiones de comida estaban parcialmente arruinadas, muchas herramientas perdidas o rotas. «Bueno», dijo el capitán Ernest, contemplando la destrucción, «habrá que empezar de nuevo». Y empezamos. Sin quejas, sin desesperación, simplemente nos pusimos manos a la obra. Recogimos lo que quedaba, construimos nuevos refugios, buscamos comida. Por la noche ya teníamos un refugio en condiciones donde podíamos cobijarnos todos y provisiones para unos cuantos días. Sentado junto a la hoguera esa noche, miraba a mis compañeros de infortunio y pensaba en lo mucho que habíamos cambiado todos durante este tiempo. De un grupo de personas casuales, unidas solo por el trabajo, nos habíamos convertido en un verdadero equipo, en una familia. Habíamos aprendido a confiar unos en otros, a valorar la contribución de cada uno, a encontrar compromisos. Y, tal vez, ese era el sentido de nuestra estancia aquí. No simplemente sobrevivir, sino hacernos mejores, más fuertes, más sabios. Aprender a valorar lo que de verdad importa y a dejar ir lo que no.
La tormenta destruyó nuestro campamento, pero fortaleció nuestro espíritu. Y eso era más importante que cualquier pérdida material. Pasaron otras 2 semanas después de la tormenta. Reconstruimos el campamento por completo, incluso lo hicimos mejor que antes. Tuvimos en cuenta los errores de la construcción anterior, reforzamos las estructuras, diseñamos un sistema de drenaje para el agua de lluvia. Nuestra vida entró en un ritmo constante: recolectar comida, pescar, mantener el fuego, vigilar el horizonte. Victoria ya no hablaba de la balsa ni de intentar escapar por su cuenta. Se había integrado por completo en nuestra pequeña comunidad, asumiendo las tareas de recolectar frutas y bayas, y también de tejer con lianas. Descubrimos que tenía un talento inesperado para este oficio. Tejió varias cestas para guardar comida, hizo esterillas para nuestras camas, e incluso intentó tejer algo parecido a sombreros para protegernos del sol. Una noche, mientras estábamos sentados junto a la hoguera después de cenar, Timur hizo una pregunta que, estoy seguro, cada uno de nosotros se había hecho muchas veces. ¿Y si nunca nos encuentran? ¿Y si pasamos aquí el resto de nuestras vidas? Se hizo el silencio. Todos miraban al fuego, sopesando esa perspectiva. Entonces viviremos aquí, respondió finalmente el capitán Ernest. Construiremos viviendas más sólidas, desarrollaremos sistemas de recogida de agua de lluvia, quizás incluso empecemos a cultivar algunas plantas. La gente ha vivido así durante miles de años antes de que existiera la civilización moderna. Y nunca volveremos a ver a nuestros seres queridos, dijo Gabriela en voz baja. Nunca volveremos a casa. El hogar está donde está tu corazón, observó Ruslan filosóficamente. Y los seres queridos. Yo, por ejemplo, casi no me queda nadie. Mis padres murieron, mi esposa me dejó, no tengo hijos. No es mucho lo que perderé. Yo tengo una hija, dijo Gabriela, y su voz tembló. Camila. Tiene 10 años. Vive con mi hermana en Barcelona. Yo trabajo como chef en yates para poder darle una buena educación. Esto fue inesperado. En todo el tiempo que llevábamos en la isla, Gabriela nunca había mencionado a su hija. La echo de menos cada día, continuó, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Cada noche pienso en lo que estará haciendo, en lo que estará pensando, en si se habrá olvidado de mí. Tengo que volver con ella. Tengo que hacerlo. Victoria, que estaba sentada a su lado, le tomó la mano. Volveremos, dijo con una seguridad inesperada. Todos volveremos. Nos encontrarán. ¿De dónde sacas tanta seguridad?, pregunté. Hace poco estabas dispuesta a jugarte la vida para escapar de aquí. No lo sé. Se encogió de hombros Victoria. Simplemente lo siento. Quizás sea intuición, o simplemente deseo creer en lo mejor, pero estoy segura de que no pasaremos el resto de nuestras vidas aquí. Sus palabras trajeron un extraño consuelo. Todos necesitábamos esperanza, aunque se basara solo en la intuición. A la mañana siguiente, subí como de costumbre a nuestro puesto de observación. El sol apenas salía, tiñendo el mar de tonos rosados y dorados. Ajusté nuestra improvisada bandera, luego saqué el catalejo y comencé a inspeccionar metódicamente el horizonte, como hacía cada día. Y de repente, me quedé paralizado. En el extremo de la visibilidad, allí donde el mar se fundía con el cielo, se divisaba algo. Un pequeño punto oscuro que ayer no estaba allí. Parpadeé, me froté los ojos, volví a mirar.
El punto no había desaparecido. Es más, parecía haberse hecho un poco más grande. El corazón me latió más rápido. Forcé la vista, intentando distinguir qué era. ¿Un barco? ¿Una lancha? ¿O simplemente una nube con una forma extraña? Decidí no dar la alarma hasta estar seguro. Demasiadas veces durante estas semanas habíamos confundido nubes o reflejos en el agua con barcos, y cada vez la decepción había sido amarga. Así que seguí observando, sin apartar los ojos del misterioso punto. Después de una hora, no quedaban dudas. Era un barco. Una pequeña embarcación, posiblemente pesquera, pero que definitivamente se dirigía hacia nosotros. Me lancé corriendo hacia el campamento, gritando sobre la marcha. ¡Un barco! ¡Un barco! ¡He visto un barco! Todos salieron de las chozas, mirándome con incredulidad y esperanza. ¿Estás seguro?, preguntó el capitán Ernest. ¿No es una nube? ¿Un espejismo? Seguro, espeté. Lo he estado observando durante una hora. Es definitivamente un barco y se dirige hacia la isla. Hay que dar una señal, exclamó Ruslan. Encender una hoguera, hacer una señal de humo. Nos lanzamos hacia la pila de leña que habíamos preparado de antemano, manteniéndola seca precisamente para esta ocasión. Añadimos ramas verdes y hojas para que hubiera más humo. En pocos minutos, en la orilla ardía una enorme hoguera, que lanzaba al cielo una columna de humo negro. Luego, todos subimos al puesto de observación. El barco ya se veía bien sin el catalejo. Una pequeña embarcación blanca que se acercaba lentamente a la isla. «Nos han visto», dijo Ernest, mirando a través del catalejo. «Están cambiando de rumbo, se dirigen directamente hacia nosotros». Estábamos de pie, conteniendo la respiración, temerosos de creer que el rescate finalmente había llegado. Cada uno de nosotros se había acostumbrado durante estas semanas a la idea de que la isla podría convertirse en nuestro hogar permanente. Y ahora, cuando existía una posibilidad real de regresar, esto provocaba sentimientos encontrados: alegría, alivio, pero también una extraña tristeza, como si nos despidiéramos de algo importante. El barco se acercó lo suficiente como para que pudiéramos distinguir a las personas en la cubierta. Nos saludaban con la mano y nosotros les devolvíamos el saludo, gritando y saltando de alegría. Desde el barco bajaron una lancha y 4 hombres comenzaron a remar hacia la orilla. Nos lanzamos hacia la playa, donde iba a atracar la lancha. Victoria lloraba, Gabriela se santiguaba y susurraba oraciones. Ruslan y Timur se abrazaban, dándose palmadas en la espalda. Incluso el habitualmente reservado capitán Ernest sonreía tan ampliamente que parecía que su rostro iba a estallar. La lancha atracó en la orilla y los hombres saltaron al agua, empujándola hacia la playa. «¿Están bien?», gritó uno de ellos en inglés con un fuerte acento español. «¿Quiénes son? ¿Cuánto tiempo llevan aquí?» «Naufragamos», respondió Ernest también en inglés. «Hace más de 6 semanas. El yate, Estrella de Mar. Éramos 6, todos sobrevivimos». «Estrella de Mar», repitió otro hombre. «¿El mismo que desapareció durante el huracán María? Los han estado buscando durante más de un mes». «¿Nos estaban buscando?», se sorprendió Victoria. «Por supuesto», asintió el primer hombre. «Una gran operación de búsqueda. Todos ustedes son gente conocida.
Especialmente usted, señaló a Victoria. Su cara estaba en todas las noticias. Era extraño y a la vez lógico. Por supuesto, la desaparición de Victoria Lanskaya, dueña de una gran empresa farmacéutica, no podía pasar desapercibida. Pero durante todas estas semanas, habíamos estado tan concentrados en sobrevivir que apenas pensábamos en lo que ocurría en el mundo exterior. Los hombres se presentaron. Eran pescadores de la isla de Margarita, frente a la costa de Venezuela. Habían salido a pescar hacía 3 días y